Bueno, un caso similar es del tío de José Luis Cardero. José Luis Cardero es un enorme antropólogo, ¿no? Él es doctor en antropología, doctor en ciencias de las religiones, ha sido profesor universitario, ha realizado infinidad de investigaciones académicas y es un personaje, un investigador de campo absoluto, un hombre del Renacimiento, ¿no? Y un auténtico sabio y un hombre de mente muy abierta, muy abierta. Y de hecho él, cuando hablas con él no descarta que detrás de estos fenómenos existan alguna clase de entidades no humanas, ¿no? Y él no lo descarta, ¿no? Y no le parece nada extraño, ¿no? Porque ha visto tantas cosas y ha recopilado tantas historias. Y él empezó a interesarse por el fenómeno de la Santa Compañía porque decía que su tío, cuando llegaban las Navidades, siempre contaba la misma historia, ¿no? Del encuentro con la Compañía, ¿no? Él estaba en un pueblecito gallego y su tío era muy joven cuando le sucedió esto y iba a visitar a su novia que vivía a unos 5 kilómetros, ¿no? Lo que os decía antes, pues los mozos y las mozas iban a la fiesta y luego volvían por el monte y en este caso iba a visitar a la novia, que luego fue su mujer, ¿no? Y entonces tenía que caminar 5 kilómetros, ¿no? Y entonces estaba caminando por la noche, después de visitar a su novia, pues se iba hacia su casa, hacia casa de sus padres, ¿no? De noche caminando, y de pronto ve al lado del cementerio de su pueblo, estaba llegando al pueblo, ve lo mismo, que salen unas luces. En este caso eran 3 luces azules, muy potentes, y que se van hacia donde está él. Entonces él se echa al suelo y se esconde detrás de unos matorrales. Y él siempre cuenta lo mismo. Dice, oye, esas luces llegaron y se pararon como si me estuvieran buscando. Se pararon justo en el lugar donde yo estaba, ¿no? Allí muerto de miedo hasta que las luces desaparecieron, ¿no? Entonces siempre he escuchado esa historia. Entonces por eso Cardero empezó a recopilar muchas historias de este tipo y quizás de ahí también viene su pasión por la antropología, ¿no? Que luego se convirtió en su profesión, ¿no? Y Cardero se ha especializado en el estudio de los petroglifos, ¿no? Y él está convencido que en unos cuantos petroglifos en diferentes partes del mundo que él se ha dedicado a visitar, ¿no? Hay representaciones de encuentros con lo que parecen entidades no humanas, ¿no? Que penetran desde otras dimensiones, ¿no? Esto son unas pinturas rupestres que están en Sego Canyon, en el desierto de California, son muy conocidas, ¿no? Son unas paredes repletas de petroglifos. Y bueno, sería muy proceloso describir todo esta escena, ¿no? Pero básicamente son unos seres, si veis aquí, que parece que están, estos son como unas líneas ondulantes, ¿no? Que parecen representar una puerta, ¿no? Y estos seres que salen, ¿no? De esa puerta, ¿no? Esto de aquí, estos símbolos, ¿no? Estos círculos denotan movimiento, ¿no? O es lo que creen los especialistas, ¿no? Es como si esta figura estuviera en movimiento, ¿no? Y saliendo de una especie de portal, ¿no? En otras pinturas rupestres están como atravesando una línea, ¿no? Que es la separación aparentemente entre 2 mundos, ¿no? Y además, en muchas de esas representaciones, cuando estas figuras cruzan ese portal, generan una serie de efectos físicos, ¿no? Pues se representan frente a ellos unos seres sin cabezas, animales sin miembros, ¿no? Es como si al aparecer provocaran en el mundo real algún tipo de efecto físico terrible, ¿no? Como que descabeza gente, ¿no? Mata animales, ¿no? En fin, ¿no? Y él está convencido que muchas de estas representaciones podrían ser precisamente eso, ¿no? Representaciones de entidades que penetran desde otras dimensiones, ¿no? Bueno, y de hecho, antes que hablábamos de la Santa Compañía como luminarias, ¿no? Pues es muy curioso porque la primera referencia a la Santa Compañía la primera referencia escrita sobre la Santa Compañía es del año 1843 y el autor se llama George Borrow, se llamaba obviamente ya fallecido, era un inglés que se dedicó a recorrer España en ese año, en el año 1843, y financiaba su viaje vendiendo Biblias y predicando, ¿no? Entonces, en el año 1843 publicó un libro titulado La Biblia en España, que básicamente son sus aventuras por la España de 1843. Y en un capítulo
de ese libro relata una historia, ¿no? Relata que una noche llega Padrón, a la localidad coruñesa de Padrón, y él quiere caminar esa noche hacia Corcubión. Entonces se busca un guía local, ¿no? Y quiere contratarlo para que le haga de guía y llevarlo esa noche de Padrón a Corcubión, ¿no? Y esta persona, es lo que le relata en el libro, le dice, no. Dice, yo si usted quiere ir de día, muy bien. Dice, pero de noche, ni de broma. Dice, porque hace pocos días nos cruzamos con la Santa Compañía, ¿no? Le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que...? Nada, él decía que iba llevando, también haciendo de guía de unas mujeres mayores que iban de un pueblo a otro, ¿no? Dice, y de pronto empezaron a ver unas luces, cientos de luces, ¿no? Sobre sus cabezas, ¿no? Ellos incluso se echaron a tierra, ¿no? Y claro, dice, no, eso eran las almas de los muertos, eran las almas de la Santa Compañía que iban por los aires con sus cilios ardiendo, ¿no? Entonces para ellos lo que estaban viendo era pues almas en pena, ¿no? Y esas luces eran los cirios que iban iluminando por los cielos, ¿no? Que iba iluminando los cielos, ¿no? Y es muy curioso porque la primera referencia a la Santa Compañía hace alusión a la Santa Compañía como luminarias, ¿no? Como esferas voladoras, ¿no? Y algunos años después, 20 años después, en el año 1866, hay otra referencia escrita sobre la Santa Compañía, en este caso es de un escritor gallego llamado Claudio Cubeiro, ¿no? que en un libro relata algunas historias sobre la Santa Compañía, ¿no? Y él decía que muchas veces la Santa Compañía se aparecía en forma de luminarias voladoras, ¿no? Que entraban y que se paseaban por los pueblos y por las aldeas, ¿no? Entonces la gente lo que hacía era cerrar las puertas y cerrar las ventanas porque alguna de esas almas en pena podía entrar en alguna casa y llevarse el alma de algunos de los moradores de esa vivienda, ¿no? Por lo tanto cerraban puertas, atracaban puertas, ponían algo en la cerradura, tapaban las rendijas para que esas luces, esas luminarias no pudieran colarse y llevarse el alma de alguno de los moradores de la casa. Bueno, ya voy terminando. Bueno, este es un personaje también muy interesante, un buen amigo. Él es un psicólogo y teólogo pontevedrés, ¿no? Que además ha investigado infinidad de casos de apariciones y de fenómenos paranormales, y de hecho incluso en los años 80 y en los años 90 dirigió un laboratorio de parapsicología, ¿no? Es también maestro de yoga tibetano, es también un personaje del Renacimiento, una enciclopedia viviente, ¿no? Y Ackerman lo liamos en cierta ocasión cuando estábamos filmando una serie para la televisión de Galicia, ¿no? Que se llamaba Milenio, se emitió hace algunos años en la televisión de Galicia. Entonces lo liamos para que nos explicara qué hay que hacer, qué dice la tradición que hay que hacer en caso de que te encuentres con la Santa Compañía, ¿no? Puedes hacer varias cosas, ¿no? Si tienes un cruceiro cerca, dice la tradición que debes tocarlo, ¿no? Debes acercarte al cruceiro y tocarlo, y con eso ya estás protegido de la Santa Compañía. Otra opción es santiguarte, ¿no? Y por supuesto no mirar a la compañía. No mirar a la compañía. Ah, sí, por supuesto, no tocar a la compañía. No hay que tocarla. Y si te dan algo, no cogerlo. Porque claro, corres el riesgo de acabar convirtiéndote en un miembro de esa comitiva espectral. Por lo tanto, no hay que tocar a la compañía ni hay que agarrar nada. Pero lo más efectivo, según la tradición, es con la mano o con un palo hacer un círculo en el suelo y tirarte boca abajo para no ver la compañía, ¿no? Y yo añado de mi propia cosecha un nuevo método para evitar a la compañía, y es salir por piernas, ¿no? ¿Para qué vas a hacer el círculo en el suelo, no? Le preguntaba a Jaime, ¿para qué vas a hacer el círculo y tirarte leche si puedes salir por piernas? Y dice, no, cuidado. Dice, que la compañía, si corres, puede ir detrás de ti. Dice, no, lo más efectivo no es correr, lo más efectivo es hacer el círculo y tirarte al suelo. Y le digo Javier, pero haznos la dramatiza. Y dice, hostia, que me voy a tener que tirar al suelo, sí, ¿no? Y se lo hicimos repetir varias veces. Y dice, de muy buen humor. Además es alguien que además tiene el don de la palabra, ¿no? Se expresa muy bien y es uno de los mejores o el mejor orador que conozco. Y he escuchado a miles de personas, ¿eh? Es un personaje muy especial también, Javier Ackerman, ¿no? Bueno, no vamos a entrar aquí.
¿Me da tiempo a contar un par de cosas más? O... Vale, porque quiero también que haya un turno para que podamos hablar. Bueno, este es otro caso también muy interesante, muy interesante. Los protagonistas fueron el escritor, un escritor bastante conocido, extremeño, Alejandro López Aranda, su hija y una amiga de su hija, irlandesa, ¿no?, que estaba pasando unos días con ellos. Y ellos circulaban en automóvil hacia la localidad extremeña de Alcaracejos, ¿no? Era muy temprano por la mañana, a las 6 y pico de la mañana, y Alejandro lo que estaba haciendo es llevando a su hija y a su amiga hacia esa localidad, porque allí salía un autobús con chavales de institutos que los iban a llevar un día entero a visitar ciertas cosas en Mérida, ¿no? Entonces él estaba llevando a su hija y a su amiga a Alcaracejos para esperar a ese bus que iba a llegar muy temprano con otros críos, con otros chavales, ¿no?, para que iban a pasar el día todos juntos en Mérida, ¿no?, visitando ciertos lugares de Mérida, ¿no? Y entonces ellos me contaban que se pararon en un stop, ¿no? Entonces de pronto, pues claro, Alejandro mira derecha, izquierda, para ver que no pasaba nadie. Él tenía que torcer hacia la izquierda. Y justo hacia la izquierda dice que ven a un tipo altísimo, pero altísimo, ensotanado, ¿no?, ensotanado, que va por el medio de la carretera. Dice, era como si llevara un ventilador, porque esa sotana se movía, ¿no?, y eso que no había mucho viento para todos lados, ¿no?, iba por el medio y medio de la carretera. Y digo, bueno, ¿qué hiciste? Dice, no, hombre, ya que teníamos que tirar para la izquierda, pues digo, ¿qué es eso? Y tiré para allá, ¿no? Claro, la hija le dice, oye papá, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y dice, sí. En ese momento miran por el espejo retrovisor, la irlandesa iba detrás, ¿no? Dice que iba blanca, ¿no? La irlandesa estaba con la boca abierta y blanca, paralizada, ¿no? Entonces él dice, no, yo voy circulando muy despacito, muy despacito, muy despacito. Dice, y eso venía hacia nosotros, ¿no? Dice, hasta que me echo un poquito a la derecha para dejarle paso, ¿no? Y cuando ya está muy cerca, a la altura de la ventanilla, yo que si hago así, lo toco, ¿no?, aquello se volatiliza, ¿no? Y además esto fue un 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, ¿no? Bueno, este es el lugar de los hechos, ¿no? Por aquí es por donde se desplazaba esta entidad ensotanada, que era así, más o menos, ¿no?, muy ancha, no se le distinguían manos ni piernas, ¿no? Y decía, es como si llevara un ventilador abajo, porque esa sotana se iba moviendo, ¿no?, de un lado a otro, ¿no? Ese es otro caso también muy interesante de otro ensotanado, ¿no? En este caso el protagonista es Víctor, y él circulaba una noche, él trabajaba en una empresa en Porriño, en Pontevedra, ¿no?, y se dirigía hacia Tui, que es donde vivía. Bueno, creo que era hacia Tui, ahora estoy dudando. Dejarme comprobar este dato, porque yo creo que era hacia Tui. Bueno, es igual. El caso es que él circulaba con el coche a no demasiada velocidad, y de pronto observa en este descampado, el que veis arriba, ¿no?, un tipo enorme, un tipo ensotanado, pero de 2,5 metros o 3 metros, ¿no? Una cosa inmensa, ¿no? Inmensa, lo mismo, no se le distinguían ni brazos ni piernas, solo una sotana, un capuchón enorme que le tapaba la cara, pero eso sí, dice, lo que destacaba de toda la escena era 2 enormes ojos rojos, ¿no?, muy luminosos, y aquello se desplazaba hacia la carretera, ¿no? Aquello iba hacia la carretera, hacia la carretera, hacia la carretera, hacia la carretera, ¿no? Y dice, claro, digo, ¿y tú qué hiciste? Y dice, no, yo prácticamente frené el coche, ¿no?, porque quería ver qué era eso, ¿no? Y aquello cruza por delante de él muy despacio, a cierta altura del suelo, ¿no?, muy despacio, muy despacio, muy despacio, ¿no? Él acelera un poquito y se pone a la misma altura de este ser que iba cruzando la carretera. Dice, me dieron ganas de sacar la mano por la ventanilla y tocarlo, ¿no? Incluso lo pensó, pero no lo hizo, al final no lo hizo, y ahora dice, me arrepiento, ¿no? Y digo, no te arrepientas, no te arrepientas, has hecho bien, ¿no?
Dice, porque es que yo quería tocar cuál era la textura y lo pensé, voy a tocarlo, pero en el último momento dije no, y ya cuando quise tocarlo ya se iba para allá, ¿no? Lo interesante es que, claro, él observó con toda claridad a esta entidad porque los focos del automóvil estaban iluminando a esta entidad, pero es que además venía un coche de frente, ¿no? Venía otro automóvil de frente y sus luces también lo iluminaban, ¿no? Y el tipo lo vio, el otro conductor también lo vio, porque descendió la velocidad y, bueno, cuando esta entidad cruza, Víctor se da cuenta, por el rabillo del ojo, mira por el espejo retrovisor y se da cuenta que el coche que venía en dirección contraria se había parado, ¿no? Entonces dice, pues le voy a preguntar a ver si ha visto lo mismo que yo. Entonces da marcha atrás, una carretera comarcal de noche, es una recta amplia, no se debe hacer, ¿no? Pero da marcha atrás, ¿no? Sale del coche, el otro sale del coche y este señor le dice, ay neno, ay niño, ¿no? Chaval, dice, ¿has visto eso? ¿No? Y entonces él dice, cuénteme usted qué ha visto, ¿no? Antes de decir yo nada, ¿no? Cuénteme usted qué ha visto, ¿no? Y le describe lo mismo que había observado él, ¿no? Bueno, no sé si tenemos tiempo o ya no. Vale, pues voy a contar simplemente, voy a contar otra historia simplemente. Bueno, esto sucede, Bárbara y Federico Padial. Federico es un investigador de sucesos anómalos, de fenómenos paranormales, y Bárbara es su hija, ¿no? Y de vez en cuando se iban a determinados lugares que tenían fama de epicentro de toda clase de fenómenos anómalos, ¿no? Y se encontraban en una localidad sevillana, era Palomares de Río, quiero recordar, en una casa abandonada, y estaban allí pues con sus aparatos, porque Federico siempre se va con sus aparatos, ¿no? Grabando psicofonías, ¿no? Para grabar psicofonías y para captar cualquier fenómeno anómalo, y de pronto dice que aparecen un grupo de chavales, ¿no? Que estaban más bien de jarana, ¿no? Y se introducen en esta mansión abandonada, ¿no? Entonces le dice, oye, ¿qué estáis haciendo? Y le explican, ¿no? Pues estamos haciendo esto. ¿Nos podemos quedar? Sí, pero si os quedáis, ¿no? Tenéis que estar en silencio. Total, que están grabando, a algunos les aburre la historia y salen fuera de esta casa derruida con algunos compañeros, algunos amigos de Federico y de su hija Bárbara, ¿no? Dice, bueno, allí estaban cuando de pronto, dice, nada, unos 2 metros donde se encontraban, ven a una figura que sale de una pared, ¿no? Justo de esta pared, ¿no? Pues sale esa figura que veis aquí, ¿no? Dice, hecha como medio cuerpo de fuera, dice, un tipo muy grande, como de 2 metros, ¿no? Con esa especie de cara cuadrada, pero era como una sombra, ¿no? Enorme, ¿no? Dice, lo estamos observando como 1 minuto, más o menos, ¿no? Los chavales empiezan a decir, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y de pronto se vuelve a introducir detrás de esta pared, ¿no? Y a los segundos, al poco tiempo, la gente que estaba afuera empieza a gritar, una sombra, está pasando una sombra. Es decir, que había cruzado por detrás de la pared, había salido de esa vivienda semiderruida, ¿no? Y los que estaban fuera estaban observando cómo pasaba por delante de ellos esta figura espectral. Bueno, no voy a contar más historias, yo creo, traía más, pero así tenemos un rato para preguntas. No pasa nada. No pasa nada. Ponlo si quieres. Bueno, pues adelante. Lo de la Santa Compañía ya viene de muy antiguo, de la parte, parece ser, de los celtas, porque una amiga gallega me contó que las casas celtas, lo que son los castros, son redondos para evitar la entrada de la Santa Compañía. Por eso son redondos los castros celtas. No sé hasta ahí. No lo sé, quizás fuese una, no creo que esa sea la motivación
para construir los castros de forma circular. No creo que sea esa, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Desde luego sí es una tradición antiquísima que se pierde en la noche de los tiempos. Y además esto es enormemente curioso porque los antropólogos es una tradición que tienen bastante bien estudiada, catalogada y definida. Es decir, que prácticamente saben de dónde surge. Surge de los pueblos nórdicos, de la tradición de la caza salvaje, que era el dios Odín llevándose a las almas de los fallecidos en combate, ¿no? Básicamente ahí es donde parte. Hay más tradiciones que luego se sincretizan, ¿no? Pero digamos que de ahí parte la tradición de la Santa Compañía. ¿Cómo eso se convierte en la Santa Compañía? Bueno, con el discurrir de los años, de las décadas, de los siglos, ¿no? Aparece el cristianismo, el catolicismo, ¿no? Y todas esas tradiciones paganas se sincretizan con el cristianismo, ¿no? Con la figura del infierno, del purgatorio, del demonio. Y por esa serie de circunstancias, no me voy a poner ahora a explicarlo porque sería muy largo, ¿no? Pero está muy bien estudiado y hay libros académicos monográficos tremendamente interesantes sobre eso, ¿no? Cómo la caza salvaje de Odín se acaba transformando en la tradición de la Santa Compañía al sincretizarse, por ejemplo, con la creencia en el purgatorio, ¿no? Y de ahí las almas en pena, ¿no? Que están penando por el lugar donde vivieron, a las puertas de ir al cielo, ¿no? Están como purgando sus pecados, ¿no? Antes de pasar al purgatorio y luego ir al cielo, ¿no? En fin, claro, la cuestión es un fenómeno puramente cultural, ¿no? Que los antropólogos saben de dónde parte, cómo va mutando y cómo actualmente llegamos a la tradición de la Santa Compañía, de la Hasta Antigua, de las Loire, en otras partes de Europa, que se llama, es decir, cómo esa tradición, ¿no? Se convierte en lo que es. Sin embargo, esa tradición, que no deja de ser una tradición, se aparece, ¿no? Y la gente lo ve, ¿no? Pero no solamente en Galicia o en otras partes de la península ibérica, sino también en Latinoamérica y en otras zonas, ¿no? Donde digamos que esa tradición no existe o no está tan arraigada, ¿no? Esa tradición de las almas en pena, de las procesiones de almas en pena, ¿no? Que anuncian muertes o bien vienen a capturar a la próxima persona, el alma de esa persona, para que acabe formando parte de la comitiva, ¿no? Es decir, es una tradición, pero una tradición que toma cuerpo de realidad, ¿no? La gran pregunta aquí es, ¿qué es? ¿No? Los antropólogos no entran en esto, ya sabes, pero a mí sí que me gusta entrar en esto, ¿no? Porque creo que es el meollo de la cuestión y la salsa de esta historia, ¿no? Entonces, claro, ¿no? La cuestión es, ¿qué es? Algo que toma la forma de un fenómeno cultural para mostrarse, ¿no? Es la gente que está captando algo y que lo interpreta teniendo en cuenta su propio contexto cultural. Bueno, yo tengo mi propia teoría, pero no voy a entrar aquí porque sería muy largo, ¿no? Sí. Yo soy peruana. Sí. Yo no sabía nada de esto, o sea, nunca había escuchado. Ajá. Pero he visto un hombre súper grande, que debería medir unos 3 metros. Uh-huh. Todos los años para fin de año, nosotros, con un grupo de amigos solíamos ir a la playa a acampar ahí. Uh-huh. Y vimos estaba muy cerca de la orilla, parado, todo vestido de blanco, dando la espalda, o sea, mirando hacia la orilla, ¿no? Ajá. Y entre nosotros empezamos oye, ¿y eso? Y allá pues, de noche, en plena oscuridad, es que solamente se reflejaba él porque era muy blanco. O sea, su vestimenta era muy blanca. Ajá. Y, oye, pero tú lo ves, y empezamos a comentar, ¿no? Y una amiga se acercó y dijo, yo me voy a acercar. Uh-huh. Y se acercó, es que ya no le llegaba ni a la mitad del cuerpo. Y luego regresó. Me dijo, no, es que me he parado a su lado y le he preguntado quién es y ni me ha mirado. Pero era muy blanco, ¿no? ¿Y cómo desapareció? ¿Os fuisteis vosotras o desapareció? Que ya no me acuerdo, porque en verdad, claro, nos pareció raro porque era muy blanco y muy grande, pero después nunca le prestó importancia, porque no, Uh-huh. o sea, nada más, no. Uh-huh. No sé si se quedó ahí, o sea, nosotros, o de repente nosotros ya seguimos conversando y
antes de irte, pásame el contacto y hablamos con calma. Y me cuentas esta historia con calma, no te vayas, ¿vale? Acerca y te pillo algún dato de contacto, porque quiero que me cuentes bien esta historia. ¿Vale? Yo quería preguntar, en el tema de... Siempre van con esas sotanas, Sí. son muy altos, pero a mí me llama la atención que ha dicho el olor a vela. Sí. Entonces, a mí me choca un poco, ¿no? Llego a pensar que a lo mejor hay gente que toma drogas, por ejemplo en Sudamérica, los chamanes, toda esta gente están muy distorsionados por el tema de las drogas. Y aquí en España, pues siempre me he ido mucho a Galicia, me he metido por los bosques y nunca he ido mucho a la Zapateira, que está en la Sí. yo por ahí sola. Sí. Y bueno, porque me encantan estos temas y me hubiera gustado, pero vamos, soy escéptica. Ajá. Con el tema de la Santa Compañía, porque parece que está siempre como focalizado en Galicia. No. O que has puesto otros ejemplos. Claro. Mira, por ejemplo, a mí me choca de que un espectro, si está en otra dimensión, tenga que llevar unas velas que son de esta dimensión del mundo material. ¿A ti eso no te extraña un poco? ¿Y no le extraña que se aparezca un fallecido vestido, con ropa y con gafas? No, es que tampoco me lo creo mucho. Claro. Vamos a ver, si viene de una persona, vamos a ver, si veo a una persona como aquí, que hay unos expertos, que hay gente bastante seria, no me lo cuestiono. Pero una persona, tanto la chica joven, pues es que no sabemos si había estado la noche anterior fumando canuto. No. La señora Manolo, a lo mejor le da... No. O sea, yo creo que hay que No. ver, A ver. hay que estudiar. A ver. Hay que estudiar y ver si esa persona es fiable. Porque si no, que todos los casos que hay, Vamos a ver. cada pueblo habrá 20, o sea, toda Galicia está llena de Santa Compañía. No, bueno, tampoco está llena de Santa Compañía, y si tú haces el ejercicio de irte a un pueblo y preguntar, nadie te va a contar nada. O sea, si tú preguntas por la Santa Compañía, la gente te dirá, son tonterías y nadie te contará nada. No creo en las brujas, pero a verlas ahí. Para acceder... Están muy enraizados en un folclore muy ancestral. Para acceder a esta clase de testimonios, ¿no? O sea, tienes que currártelo o ir con alguien de confianza de esa persona o de esa población y que finalmente te lo quieran contar. Es decir, no es que vengan ellos a ti, es que vas tú buscando esas historias. Entonces, yo obviamente no sé lo que ha pasado. En el fondo nos estamos basando en testimonios, gente que cuenta cosas, pero no deja de ser llamativo que gente que no tiene ningún conocimiento sobre la Santa Compañía, ¿no?, que le interesa lo más mínimo, describe un fenómeno muy similar. ¿Qué es ese fenómeno? ¿Qué lo provoca? Yo ahí no puedo entrar, ¿no? Es decir, yo tengo mi propia teoría, que no la voy a desarrollar aquí porque sería muy amplia y muy compleja, ¿no? Pero desde luego es algo mucho más interesante que una alucinación, porque estamos hablando de casos donde hay varios testigos. O sea, no lo ve una persona, lo ven decenas de personas. Bueno, el que... A mí me parece que los casos que has contado, Sí. o sea, no es que, por decir, acá algunos tienen la facultad de poder reelegir, ¿no? Y otros no. Pero en todos los casos que has contado, es como que todos los que estaban ahí los vieron o no los vieron. Claro. ¿No? O sea, es como que ellos sí o se presentan ante todos, o sea, no es que, claro, no es que alguno tenga la facultad como que diga, habían 5 y 2 lo vieron y 3 no. Bueno, también hay casos de ese tipo, donde algunos, por ejemplo, yo me he encontrado con casos, aquí no os he comentado porque he recopilado muchos casos, ¿no? Pero casos donde hay 2 o 3 personas y una persona simplemente está oliendo, otra persona está viendo, ¿no?, y la tercera persona está viendo y oliendo, ¿no?, pero es que además está viendo que al final de la comitiva espectral hay una persona del pueblo, que es la que acaba falleciendo, pero de las 3 personas lo está viendo una, ¿no? O sea, también hay casos de ese tipo, ¿no? Es decir, que no hay un método o un caso tipo, digamos, ¿no? Bueno, yo simplemente, antes de terminar, porque ya tenemos que terminar, no sé si da tiempo para uno más o no, ya tenemos que terminar, pero sí, lo mismo que te decía a ti, si ahora en 5 minutos, si alguien ha vivido algún tipo de fenómeno de este tipo o de otro, fenómeno anómalo, vinculado con el misterio, como lo queramos llamar, sí os agradecería que me lo dijerais, ¿no? Yo os tomaré nota
y me pondré en contacto con vosotros para charlar tranquilamente con vosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien.